al detalle. Lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de vinos de Jerez es ubicarlos en una zona geográfica concreta y como todos sabréis, me imagino, es la zona de lo que se le llama el marco de Jerez. Vamos a ver también un poquito los factores medioambientales que influyen en la elaboración de este tipo de vinos. Vamos a ver también el proceso de vinificación, la crianza, que también es una crianza especial y única, que solamente se hace mediante un sistema único, que después iremos avanzando. Y también voy a intentar descubrir todos los tipos de jerez que se elaboran. Para que nos vayamos situando, en el marco de Jerez, como he dicho antes, podéis ver aquí la zona que delimita, como veis, Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María. Concretamente eso se le llama el Triángulo de Jerez, que es justo la zona de crianza, por así decirlo, de estos vinos. Y después todos los alrededores, que es la zona de producción, que es donde están todos los viñedos y bueno, vamos a ir viendo también un poquito qué es lo que influye, ¿no?, para que este tipo de vinos sean tan especiales. Si os fijáis aquí en este mapa, aparte de las ciudades que ya he comentado, también entraría dentro de lo que se le llama la zona de cultivo Jerez Superior, entraría Chipiona, Trebujena, Rota, Puerto Real, Chiclana, Lebrija, más o menos unas 7.000 hectáreas, ¿de acuerdo? También podréis observar en el mapa los tipos de terruño, ¿no?, o de zonas de cultivo. La más importante es las albarizas, que son estas que están delimitadas en blanco. También tenemos zonas de barros y arenas, y también tenemos marismas. Por tanto, todo este enclave luego nos aportará en el producto final, en el vino, nos aportará un montón de cualidades que además son únicas por la zona en la que está. Tenemos que hablar también, y muy importante, del Consejo Regulador, que es el que protege la denominación de origen, que como ya sabréis, aquí además lo podéis observar en la etiqueta, bueno, lo que es el sello de la denominación, se llamaría Sherry, Jerez, Jerez Sherry y Manzanilla. Son las tres denominaciones que existen: Jerez, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagres de Jerez, ¿vale? Este Consejo Regulador lo que pretende es controlar la calidad y promocionar el producto, básicamente. En esta zona es verdad que también se elaboran otros tipos de vino, lo que pasa que son vinos de mesa, no se pueden considerar generosos ni vinos de Jerez, pues porque su sistema de vinificación es distinto, pero bueno, también se elaboran blancos y últimamente tintos también, de bastante calidad, de hecho. Factores que van a influir también en la elaboración de este tipo de vinos. Pues lo más importante es la climatología de la zona. Como podéis ver, hay más de 300 días de sol al año. Hay unas temperaturas que van desde los 4 hasta los 40 grados, o sea que hay varias temperaturas muy, muy amplias, y dependiendo también de la estación del año, que van a influir también mucho a la hora, sobre todo, de la maduración de la uva. Los vientos típicos de la zona, que como ya sabéis son el levante y el poniente, que cada uno de estos vientos pues aporta cosas distintas. Por ejemplo, el levante sabéis que trae más calor y poca humedad, y el poniente pues todo lo contrario. Son vientos que nos van a aportar un poco más de fresco, que va a venir muy bien para las cepas, y también una humedad muy elevada. Y también la lluvia, aunque estamos en el sur y es una zona quizá que parezca que no llueva, pero precisamente en esta zona concreta de Cádiz sí llueve bastante, unos 600 litros por metro cuadrado. Todos estos factores medioambientales van a ser los que luego van a influir sobre todo a la hora del cultivo de las uvas, ¿no? Hablando también de la zona, las tierras, la que comenté antes, la albariza, es esta tierra blanca que veis aquí, que realmente es una tierra muy porosa y además con una capacidad de absorción de agua muy interesante, y que va a hacer que mantenga humedad durante todo el cultivo. Y luego también tenemos otros suelos por la zona, que son los barros y las arenas. Esta tierra, la albariza concretamente, es una tierra muy blanca,
y refleja muy bien la luz, por tanto también va a aportar para la uva, lo que va a hacer es que va a influir a que la maduración sea mucho más rápida. Otra de las características es que estamos muy próximos al mar y al final ese toque salino que pueda tener este tipo de vinos generosos también nos lo va a aportar la cercanía al mar y la altitud. Para que nos centremos en las uvas que se cultivan en la zona de Jerez, tenemos tres. Fundamentalmente están la Palomino fino, que es con la que se hacen los generosos secos, tenemos la Moscatel y tenemos también la Pedro Jiménez. La Moscatel y la Pedro Jiménez son las uvas que se utilizarán para hacer vinos dulces y concretamente la Pedro Jiménez, como todos sabréis, es la uva que se pasifica, de la cual se elabora finalmente el famoso vino dulce Pedro Jiménez, que es un vino muy denso y con mucho contenido en azúcar, precisamente por ese proceso de pasificación al cual ha sido sometida la uva. Centrándonos en la cepa realmente, vamos a ver que son cepas que duran unos 30 a 35 años más o menos, su productividad. Desarrollan entre 7 y 9 racimos y esto se traduce en una producción de 3 o 3,5 kilos por cepa, ¿de acuerdo? La vendimia. La vendimia también, precisamente por la zona en la que nos encontramos, se realiza un poquito antes que el resto. Suele hacerse a finales de agosto, dependiendo también del clima que haya hecho ese año, pero suele realizarse a finales de agosto, principios de septiembre, la primera quincena de septiembre más o menos, ¿vale? Hay un punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de la recogida y es el grado Baume que se llama, que básicamente es el que nos determina la cantidad de azúcar o el alcohol potencial que tiene la uva y sabemos que cuando llega a unos 10,5 grados es cuando habría que recogerla. Está en su punto óptimo de maduración. ¿De acuerdo? Y luego pues una recolección que hay que hacer manual, muy artesanal, porque son procesos muy delicados y se pretende que la uva se estropee lo mínimo posible para hacerlo precisamente por las altas temperaturas de la época en que se recoge, para hacerlo de manera muy rápida, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Cómo es el proceso de vinificación de este tipo de vinos? Bueno, pues en un principio es como cualquier otro tipo de vino, lo que pasa es que después vamos a ir derivando en otras acciones que lo van a hacer completamente diferentes y lo vamos a ir viendo ahora. Comenzamos con el despalillado, que no es más que nada la separación del fruto y el raspón. Después hay un momento donde la uva pasa a la molturación, que se le llama, que es justo cuando se rompe de manera muy leve el ollejo y la piel, para iniciar facilitar sobre todo la fermentación posterior, para que vaya la uva preparándose para ese momento de fermentación. Y después pasaríamos a lo que se llama la extracción, o sea, los prensados, para extraer el mosto. En este caso, como anécdota, deciros que el primer prensado saldría un mosto muy especial al cual se le llama mosto yema. Después de este proceso, una vez que ya tenemos el zumo, ¿no?, el mosto de la uva, hay un momento de estabilización, de regulación del pH, y es donde se añaden los ácidos tartáricos y donde se le añaden también los sulfitos, que simplemente son acciones que hay que hacer para prevenir contaminaciones bacterianas y sobre todo oxidaciones que no son necesarias o que no nos interesan que vayan sufriendo. Y luego hay un proceso también que se le llama desfangado, que es cuando se separan los residuos o el fango, que es por ahí por lo que viene el nombre, se separan los residuos y entonces el mosto ya limpio, por así decirlo, se traslada a lo que son los tanques de fermentación. Dentro de lo que es la fermentación, tendríamos, perdón, aquí.
La fermentación, como cualquier fermentación alcohólica, no es ni más ni menos que la acción de las levaduras que transforman el azúcar en alcohol, en dióxido de carbono y también desprenden bastante calor, energía. Por lo que el mosto sube mucho la temperatura. En este punto o a este momento se le llama fermentación tumultuosa. Y es ahí es justo cuando está la levadura actuando de manera mucho más rápida por el alto contenido en azúcar que tenemos en el mosto. Y después hay otro momento más reposado que se le denominaría fermentación lenta, y es cuando surgen las lías. Habréis oído lo que son lías o vinos sobre lías, pues no es ni más ni menos que las levaduras muertas que van precipitando y se van quedando en el fondo del tanque. Este tipo de lías o levaduras luego también van a aportar características organolépticas muy, muy particulares a este tipo de vinos. Aquí en este esquemita se ve mucho mejor y además nos llevaría a la siguiente fase, que no es ni más ni menos que el deslío. Es decir, una vez que las lías han precipitado al fondo, tenemos la parte central, que es el vino base, por así decirlo, que es con el que después vamos a elaborar este tipo de generosos. Y además, en esta fase se empieza a formar una capa en la parte superior de levaduras naturales de manera espontánea, a la cual llamaremos velo de flor, que me imagino que también habréis oído hablar mucho de él, y es pues eso, una capa espesa de levadura que lo único que hace es proteger el vino de la oxidación, ¿vale? Y además surge en esta zona concretamente por todas las características medioambientales y características de la bodega, que también veremos que son muy importantes, el control de humedad, bueno, pues el microclima o el ambiente que se crea en las bodegas concretamente para favorecer el crecimiento de este velo de flor. Este vino que ya hemos conseguido, este vino base, que tendrá unos 12 grados y medio, 13 grados más o menos, hay que clasificarlo. Y entonces aquí es la función del enólogo la más importante. Hay que catarlos, hay que probar la estructura, ver más o menos como si este vino, por ejemplo, en la clasificación aquí es donde van a determinar para qué tipos de vino vamos a derivarlo. Y consecuentemente qué tipo de crianza van a llevar este vino base. Entonces, hay dos tipos de crianza que se pueden dar en los vinos generosos, en los de Jerez. Está la crianza biológica y después tenemos la oxidativa. Para que un vino vaya a crianza biológica, el enólogo ha tenido que observar que es un vino muy limpio, muy fino, muy elegante, y después los vinos base que sean más estructurados serán los que vayamos a derivar para la crianza oxidativa. Hay una primera cata y después un tiempo de descanso donde el vino va a ir evolucionando de manera natural y se hará una segunda prueba y definitiva ya para averiguar si el vino podrá ser finalmente de crianza biológica o de crianza oxidativa. En este caso nos lo va a determinar también el velo de flor. Si el velo de flor ha aguantado en este periodo, que se llama sobre tablas, el periodo, ha aguantado bien, es firme y sabemos que va a poder aguantar el resto de tiempo con su estructura bien formada para proteger el vino, se mantendrá para hacer vinos finos en este caso. Y si vemos que no, pues lo derivaríamos para la crianza oxidativa, que serían los vinos olorosos. También los veremos ahora un poquito más adelante. Llegaríamos a otro punto del proceso, que es el encabezado o la fortificación. ¿Qué es exactamente? Bueno, pues estos vinos de manera tradicional siempre se les había añadido alcohol vínico, o sea, destilado de vino, para preservarlos en los viajes. Cuando antiguamente se transportaban y se comercializaban a otros países, pues se le añadía este alcohol como conservante natural, entonces subía mucho la graduación. Hoy día se hace por una tradición lógicamente cultural y enológica y se siguen haciendo de esta forma. Entonces a este proceso de añadir alcohol vínico se le llama encabezado, ¿vale?
Hay dos formas. Si se encabezan hasta 15 grados, es decir, pasamos este vino base con la adición de alcohol y lo subimos a 15 grados, el velo de flor se mantiene y entonces por eso le llamaríamos crianza biológica. Este vino está criado bajo la vida que pueda, la capa de vida que forman las levaduras y está protegido del oxígeno. Por tanto, es un vino que se va a mantener pálido, transparente y básicamente muy, muy claro y muy fino. Serán los finos y las manzanillas. Si encabezamos o añadimos alcohol vínico a más graduación, hasta unos 17 grados, este velo de flor no resiste esta graduación alcohólica, muere y en este caso comenzaría el proceso de oxidación. Por tanto, todos los vinos que están envejeciendo sin velo de flor comienzan a oxidarse, van modificando su color poco a poco y serían los vinos a los que llamamos olorosos. Como nota curiosa, si os fijáis en las botas en Jerez, que son estas barricas grandes de 600 litros, se marcan los vinos que están clasificados como finos, se marcan con un palo y los que van a ser clasificados como olorosos se marcan con un círculo. La crianza, que más o menos lo estoy explicando poco a poco, pero aquí lo vamos a ver con más detalle. Si además os fijáis en el dibujo, se ve claramente esta capa que tenemos por aquí, esta capa superior, velo de flor, que son todas las levaduras vivas y que no van a aportar estas levaduras después, porque claro, estas levaduras se mantienen durante todo el proceso y todos los años de crianza, pues nos van a aportar unos aromas y unos sabores muy particulares pues de panadería, de levadura, o sea, además son los aromas y los sabores característicos de los vinos de Jerez, que además todos lo olemos y lo tenemos aquí grabado porque son únicos, son sabores muy especiales, ¿no? En el caso, si os fijáis en estas barricas de aquí, que son de vinos más oxidados, en este caso olorosos, el velo de flor no aparece porque al añadir tanta cantidad de alcohol ha desaparecido y además se hace porque es lo que nos interesa para hacer este tipo de vinos. ¿Cómo la diferencia, yo pienso, para mí, aparte lógicamente de lo que es el velo de flor que acabamos de ver, es el sistema dinámico que tienen de criaderas y soleras, que se llama. Esto es, una vez que el vino ya llega a las bodegas, o en este caso las sacristías, que es como se les llama, para envejecer, lo hace de manera dinámica. Es decir, si os fijáis, las botas están superpuestas por filas, la fila que está pegada al suelo se llama solera, que es de donde se extrae una parte para el embotellado directamente. Cuando se hace esa extracción, se vacía una parte de la bota y hay que rellenarla con la capa, o sea, la fila superior, que en este caso se llama primera criadera. Se hace el relleno, a lo que se le llama rocío, y toda la parte que hemos extraído de la primera criadera hay que volver a rellenarla con vino de la segunda criadera. Si hubiera más, pues sería así sucesivamente. ¿Qué hacemos con el vino que falta de la segunda criadera? Pues se rellena con el vino base del año, con el vino base o el sobretablas, que también se le llama, que ha pasado este tiempo. Y además aquí, según la normativa del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, los vinos tienen que estar mínimo 2 años envejeciendo. Antes de poder embotellar tienen que estar un mínimo de 2 años. Si os fijáis, ¿qué conseguimos con esto? Pues que no haya una añada concreta en este tipo de vinos, sino que son mezclas y mezclas de diferentes años, de diferentes vinos. Por tanto, aquí en la Solera nos podemos encontrar vinos de muchos años. La bota, que ya hemos hablado de ella, sigue siendo una parte muy importante, puesto que la madera, en este caso suelen usar roble americano. La madera es la que va a aportar también un montón de características y de cualidades organolépticas especiales. Las botas de Jerez son muy apreciadas además en todo el mundo porque precisamente
botas de Jerez que hayan contenido vinos generosos son las que se usan después, por ejemplo, para envejecer whiskies en Escocia o en Irlanda o en muchos sitios. Están muy cotizadas además, ¿eh? Como curiosidad que lo sepáis. Tenemos que ver también la diversidad. Es decir, si ya tenemos cómo se han elaborado los vinos, estamos viendo los tipos de crianza que hemos tenido, tanto la biológica como la oxidativa. Si os fijáis aquí en este dibujo, los colores nos van a determinar: los más claros son de crianza biológica, los más oscuros son de crianza oxidativa. Para que clasifiquemos un poquito, os voy comentando. Se dividen en tres, ¿vale? Los vinos generosos se dividen en tres, fundamentalmente: a los que llamamos generosos secos, están los dulces naturales y están los generosos de licor. Los generosos secos son la manzanilla, el fino y el amontillado, el oloroso seco y el palo cortado. Todos serían vinos generosos secos, y el amontillado lo tenemos aquí porque precisamente es uno de los vinos, bueno, es el único vino que ha estado la mitad de su vida bajo crianza biológica y el resto bajo crianza oxidativa. Entonces, bueno, para mí es uno de los más interesantes, además de la gama, y es un vino muy especial precisamente por eso, porque va a tener cualidades de fino y también va a tener cualidades de oloroso. Los dulces naturales son los elaborados con la uva Pedro Ximénez, como explicaba antes, o con la Moscatel. Son uvas mucho más dulces. Y después a lo que llamamos generosos de licor, que serían precisamente la mezcla. Mezclamos generosos secos con dulces naturales y tendríamos el famoso cream, el pale cream o el medium. Aquí tenéis también una relación más o menos también desde fino manzanilla, que son más o menos el mismo vino, pero la diferencia es el lugar de elaboración. La manzanilla se elabora, se produce en Sanlúcar de Barrameda. Y por crianzas empezaríamos con fino, después el amontillado, que ya os he comentado que es el que ha estado mitad del tiempo en biológica y mitad en oxidativa. Tenemos el oloroso, el palo cortado, el pale cream, el medium y el cream, que son los generosos de licor, y finalmente Pedro Ximénez y Moscatel, que son los dulces naturales. Aquí podemos encontrar un pequeño resumen que os lo he dejado a modo de infografía para que se vea todo el proceso de elaboración. Y repetimos un poquito en el momento de la recogida, el despalillado, el prensado, la preparación de los mostos, después llega el proceso de fermentación alcohólica, después el momento del deslío y del encabezado, después la clasificación si van para fino o van para olorosos, el momento importantísimo del crecimiento del velo de flor y después el momento del envejecimiento, que como expliqué en el sistema de criaderas y soleras. Aquí lo veis. Y muy bien. Ahora sí me gustaría que viéramos un vídeo cortito, 5 minutitos, porque es un vídeo curioso, para mí uno de los enólogos más importantes del mundo, que se llama Antonio Flores, que todos lo conoceréis, me imagino, experto en vinos generosos. Y es un vídeo divertido donde, bueno, explica básicamente la diferencia entre un oloroso y un palo cortado, que es una de las preguntas además que siempre se hace, y básicamente son diferencias mínimas organolépticas, pero bueno, a ver si nos despeja algo. También recomiendo que busquéis, a los que os interese el tema, en su blog El Hacedor de Vino, que es muy interesante. Vaya día bueno, Silvia, que hace hoy en Jerez. Día espléndido, está el sol fuera. La verdad que sí hace sol, pero yo tengo un poquito de frío. Bueno, pues yo creo que nos podíamos tomar una copa de Jerez, ¿no? Hombre, eso siempre. ¿Tú qué prefieres? Yo me voy a tomar una copita de oloroso. Pues yo me voy a tomar un palo cortado. Por favor, una copa de oloroso y una de palo cortado. Dicho y hecho.
Bueno, pues aprovechando que hoy estoy aquí con el hacedor de vino, te has pedido un palo cortado y yo un oloroso. ¿Tú sabrías realmente diferenciarme el palo cortado del oloroso? Yo creo que sí, entre otras cosas porque nací en una bodega y llevo toda mi vida en una bodega. Vamos a verlo. ¿Por qué no te das media vuelta? ¿De verdad? Hombre. Bueno. Qué poca confianza tienes, ¿eh? Ya te puedes girar. Aquí tienes. Dos magníficos vinos, pero yo estoy seguro que el palo cortado es este. Pues me temo que sí. Has Ah, acertado. Así que reto conseguido. bueno, soy un crack, ¿no? Sí, eres un crack. Definitivamente eres un crack. Y bueno, realmente, dime, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, pues hay diferencia. Sobre todo, fíjate en la nariz. Yo en el palo cortado, por ejemplo, encuentro que tiene una nariz sutil, delicada, nos recuerda su vocación de vino, que nació para crianza biológica, pero que torció su camino por determinadas circunstancias, y tiene una nariz cítrica, huele también a mantequilla fermentada, notas lácticas, y su boca suave, delicada, glicérica, amable. Yo diría que sensual. ¿Y tú qué encuentras en el oloroso? Pues sí, realmente sí creo que hay diferencia entre uno y otro, pero vamos, a mí personalmente yo prefiero el oloroso hoy porque tengo un poquito de frío y porque estoy viendo aquí una carta y unas papas bravas que nos vamos a tomar. ¿De verdad? ¿Tú quieres, te apetecen papas bravas? Hombre, a mí me apetece papas bravas, la verdad. Eso está hecho. Bueno, aquí estamos, con una copa de Alfonso y una copa de Leonor. Un oloroso de libro y un palo cortado de libro. Reto conseguido. Muy bien. Pues nada más, realmente. Ahora sí me gustaría que dedicáramos un ratito a alguna duda, alguna pregunta que alguien tenga que me puedan hacer y nada más. Sí, Nazaret, No tenemos sé si estás tú por ahí, Juanma. unas cuantas, sí, te voy diciendo. Ah, Mira, nos perfecto. preguntan cuál es el proceso para la pasificación. Ah, pues muy fácil. Bueno, el Pedro Jiménez, como explicaba antes, la uva, que es la que se utiliza, se llama soleo, que básicamente en el propio campo se ponen todas las uvas al sol y se dejan que naturalmente vaya consumiendo la humedad y saliendo pues la concentración más alta de azúcar. Se convertirían en pasas, de ahí el nombre realmente, ¿no? Y luego surgirían pues los vinos Pedro Jiménez, que son tan densos, tan dulces, de manera natural realmente, sin ningún tipo de añadidos. Es pura zumo de pasas, vaya. Sí, Vale. ¿qué Mira, también más? tenemos otra persona que nos pregunta ¿qué se hace con el mosto yema? ¿Se utiliza para algún vino especial? Sí, se suele utilizar para hacer finos muy delicados, manzanillas, son los de mayor calidad, básicamente. Mm. Es el mosto primero y además se hace para vinos de mayor calidad. Ujú. Mira, Alejandro nos pregunta ¿los residuos del defangado se reciclan o se les da algún uso químico o físico? Pues sí, normalmente todo en este tipo de bodegas, incluso en las bodegas de destilación, todo lo que son residuos de la uva siempre se suelen derivar para elaboraciones de destilados u otros alcohólicos o, por ejemplo, para orujos o sí, ¿no? En la mayoría de las bodegas siempre se recicla todo lo que son residuos, claro que sí.
Pero mira, también nos dicen, disculpa, igual lo has dicho, pero no he llegado a entender qué es el deslío. El del lío es la fase en la que las lías, que lo expliqué que eran las levaduras que han precipitado y están en el fondo del tanque, es en ese momento en el que se separa lo que es el vino base de ese tipo de levaduras o de sedimentos que han podido provocar las levaduras. Ese sería el momento del deslío. Es cuando hacemos la separación del mosto base de sus lías. Vale, mira, nos preguntan también, ¿el amontillado con qué puede marinar? Pues la verdad que es uno de los vinos que para mí, realmente, que es de los que más me gustan, como os he dicho, puede maridar con cualquier tipo de... A mí personalmente parecerá una locura, pero me gusta mucho con casquería, es decir, yo los he llegado a probar con riñones y así sencillos a la plancha y la verdad que es una delicia, pero son vinos realmente, los vinos de Jerez se pueden maridar empezando por ejemplo, los finos, ¿no? Y las manzanillas, pues le van muchísimo a todo también lo que son mariscos o pescados o aperitivos. Y sin embargo, los vinos más evolucionados, que tienen más estructura y más cuerpo, como pueden ser el amontillado o los olorosos, pueden ir perfectamente con carnes a la plancha. La verdad que son vinos muy fáciles realmente para combinar, precisamente porque son vinos muy secos y siempre nos van a aportar, o bien por contraste o por afinidad, nos van a aportar cosas, momentos y sensaciones muy especiales, ¿no? Dependiendo también de la comida, pero realmente son, para mí, otro de los maridajes que siempre recomendamos también, en este caso con finos y manzanillas, son con pescados crudos, con el sushi, por ejemplo, con la cocina oriental también van muy bien. Más cositas. Mira, nos preguntan, ¿no hay uva tinta para este tipo de vinos? No, las uvas que se utilizan son las blancas, las que os he comentado antes, la Moscatel, la Palomino fino y la Pero Jiménez. Son variedades blancas. Mira, otra pregunta que nos hacen, ¿de dónde proviene el nombre de los vinos como manzanilla y palo cortado? ¿De dónde proviene el nombre? Sí. Bueno, pues el palo cortado, bueno, antes cuando comenté, por ejemplo, cuando se clasifican los vinos, si os comenté que se hacía un palo en la bota para definir que ese tipo de vino iba a ser para elaborar finos, crianza biológica, y, y realmente hay una anécdota que es por lo que el vino palo cortado se llama así, que es cuando se clasificó por segunda vez, de manera así, bueno, es una leyenda, ¿no?, que cuentan de manera espontánea. Era un vino que en su día había nacido para ser crianza biológica, o sea, fino, pero surgió de forma, mm, por así decirlo, espontánea, un cambio en sus cualidades organolépticas y se le cortó con un palo para que fuera ya a una crianza oxidativa y de ahí viene el nombre, palo cortado. Eso es lo que se cuenta, vamos, de siempre, de toda la vida. Mira, también nos preguntan, ay, perdón, que se me ha ido. Dice, ¿se puede elaborar este tipo de vino en otras regiones? A ver, se puede elaborar, lo que pasa que no estarían dentro de la denominación de origen y se pueden elaborar generosos. Por ejemplo, en Montilla Moriles se elaboran generosos estupendos, en Córdoba. En Huelva también se están haciendo vinos que son con esta crianza, ¿no? Bajo velo de flor. Lo que pasa que no se les pueden llamar vinos de Jerez ni generosos por el tema de la denominación de origen que antes expliqué. Pero sí se puede elaborar. También en Tarragona, creo, en Alicante también sé que se están haciendo este tipo de vinos, pero serían distintos, básicamente por las características de clima, medioambientales que os he explicado. Los vinos de Jerez son únicos en el mundo. Mira, nos dicen, ¿es cierto que en especial el viento de poniente de la desembocadura del Guadalquivir es el creador de las manzanillas de Sanlúcar y por esto solo se producen en Sanlúcar? Hombre, verdad es decir, no, eso es una realidad. Lo que pasa que
influyen los vientos y influyen un montón de cosas más. La diferencia es que para que se llame manzanilla se tiene que elaborar en Sanlúcar de Barrameda, ¿vale? Pero los vientos también influyen a las otras zonas del marco, pero en este caso los vientos, la cercanía del mar, bueno, pues todo lo que rodea a la zona donde se elabora la manzanilla, ¿no? Todo influye desde luego, y los vientos por supuesto que también, sí. De hecho, no sé si lo he comentado antes, creo que no, pero las bodegas en el marco de Jerez todas están a pie de calle, es decir, normalmente una bodega siempre se construye de manera subterránea, en este caso no nos interesa que estén a la misma altura para precisamente aprovechar estos vientos. Todas las bodegas de Jerez pues tienen un sistema de ventilación que va también unido a lo que son los vientos de levante y de poniente, y precisamente los suelos también se riegan, que usan albero para que mantengan esa humedad necesaria que se necesita para que surja todos los detalles que hemos hablado, entre ellos el velo de flor. Y tienen que ser bodegas están construidas de forma muy especial, con los techos muy altos, son muy oscuras también, son realmente como iglesias, ¿no? Por eso también se le llama sacristía. Y sí, influyen muchísimo los vientos, claro. ¿Hay alguna más Sí, pregunta? mira, Nazaret, aquí tengo dos. Te voy a hacer antes. Ha llegado, porque sí. Mira, una me dice, ¿por qué creéis que la manzanilla ha ganado mucho terreno al fino en la feria de Sevilla y otras ferias? Y a la vez nos han preguntado también que qué diferencias hay entre el fino y la manzanilla. Así que te la hago doble. Vale, perfecto. Hombre, la diferencia ya más o menos la he estado explicando, ¿no? El vino es el mismo, como sabéis, se elabora de la misma forma, viene de la misma uva, y sí hay una diferencia importante y básica, que es realmente la de el lugar de elaboración y de producción. Manzanilla siempre es de Sanlúcar de Barrameda y fino es de Jerez. Esa es la diferencia fundamental. Y la otra pregunta, Juanma, que me despista un poco. Dice, Lo de Sevilla, ¿no? La feria de Sevilla. ¿por qué ha ganado terreno? Pues la verdad que sí, se suele hablar mucho de eso, que también son modas, ¿eh? Ha habido épocas en las que sí se consumía mucho más fino que manzanilla, y después pues la manzanilla como que siempre se ha dicho que, realmente no lo veo así, pero siempre se ha dicho que es como que es más ligera, entra mejor, pero bueno, son modas, y en la Feria de Sevilla últimamente lo que se bebe realmente es rebujito, que es una mezcla de refresco con manzanilla, que tampoco le veo yo mucho sentido, pero bueno, y le meten hielo y tal, así que bueno, pues son modas realmente, no creo yo que sea por nada concreto, ni de calidad de producto, ni... Sí, va a ser así. Vale, tengo una más. Os animo a que sigáis haciendo todas las que se os ocurran. Me Claro. parece interesantísimo. Tengo una más. Me dice, ¿qué edad puede tener un vino generoso? Bueno, pues realmente, si remontamos al sistema de criaderas y soleras, si os acordáis, los vinos están todos mezclados, por tanto no le vamos a determinar una edad concreta, pero puede haber vinos súper viejos, por así decirlo. De hecho, hay dos tipos, vamos, se clasifican de dos formas en Jerez, que son los Bosch y los Bors. Los Bosch son vinos que tienen más de 20 años de envejecimiento, es decir, mezclas de vinos, que el más antiguo puede tener mínimo 20 años, y los Bors, en este caso, son de más de 30 años, ¿vale? Además son vinos muy cotizados, son vinos de muchísima calidad, obviamente también de un precio mucho más elevado. Y nada, Bors significa Very Old Rare Sherry, que básicamente es un vino viejo raro, vino viejo raro, y de más de 30 años, ¿vale? Y vos era, creo, Vinum Optimum Signatum o algo así también. Bueno, son la forma que tienen ellos de denominar este tipo de vino. Por tanto, no son vinos con añada, no tienen edad. Son mezclas de muchos años. Y aquí Nazaret, una que tiene que ver con lo anterior. Nos dice, ¿la manzanilla es realmente más suave que el fino o es psicológico o es que me lo parece a mí? Sí, no, puede ser un poco, no, es un poco psicológico. Bueno, realmente tiene algunos toques a lo mejor
más salinos, ¿no? Por la cercanía al mar y tal, pero en cuanto a suavidad son dos vinos muy parecidos, son dos vinos secos, son vinos delicados, la gran diferencia realmente, hombre, hay que ser muy experto para notar una diferencia en ese sentido. Suavidad, delicadeza, bueno, pues yo creo que no, bueno, ambos tienen la misma, bajo mi punto de vista. Mira, nos pregunta Esther, el Pelgrim, ¿por qué crees que no se consume casi en España? ¿Será por incultura respecto a él? Sí, es posible. También de toda la gama que hemos estado viendo hoy, la verdad que se consume poco, se consume mucho más fuera de nuestras fronteras que aquí. Nosotros sí es verdad que son vinos que consumimos en determinadas épocas del año, que si las ferias, que si, pero después en el día a día son vinos que no se consumen, no tenemos tanta cultura, a lo mejor se han exportado y hay otros países, en Inglaterra por ejemplo, el sherry pues, es de los vinos más consumidos y más apreciados, en Estados Unidos también. Y el pale cream pues son vinos, son dulcecitos, son vinos muy agradables, la verdad, son vinos que entran bastante bien, pero es verdad que por lo menos aquí en Andalucía no tenemos todavía tanta cultura de consumo de este tipo de vinos tan concretos. Sí, es complicado, pero bueno, siempre podemos comenzar a probarlos, ¿no? Y a descubrirlos, la verdad. Son vinos bastante sorprendentes. Para cuando no los conoces y empiezas a probarlos, son vinos muy sorprendentes. También nos preguntan, ¿la crianza biológica y la oxidativa duran lo mismo? No es una cuestión de tiempo, al final el vino, el vino comienza a criarse, ¿no? Dentro de este proceso de barricas de manera dinámica y no es una cuestión de tiempo. Es verdad que sí tienen que estar mínimo 2 años, eso es lo que marca la normativa del Consejo Regulador, pero realmente no es una cuestión de estar más o menos tiempo. Los vinos van mezclándose unos con otros y se van embotellando a medida que se va determinando en la bodega y se vuelven a rellenar. O sea que no es que porque sea biológica tiene que estar más tiempo que porque tenga una crianza oxidativa. Vale, nos dicen que qué opinas sobre el boom de la relación de los vinos tipo Pedro Ximénez con la cocina. Ah, pues muy bien. Hombre, realmente me imagino que te referirás al uso de este tipo de vinos en cocina, ¿no? O al maridaje también. Bueno, son vinos que también es verdad que se han puesto de moda eh, y son vinos, al ser tan dulces, la verdad que son muy fáciles de utilizar, tanto en cocina como de por sí son vinos que yo pienso, siempre he dicho que son postres por sí mismos, ¿no? Son vinos con un contenido muy elevado en azúcar y son muy cremosos y la verdad que también en cocina son bastante fáciles de usar pues, para salsas y para acompañar incluso helados. Yo los he visto en postres que se terminan con un chorrito de Pedro Ximénez porque es verdad que es un vino tan especial y tan... Y no sé, es un vino la verdad que es bastante fácil para consumir tanto solo como en elaboraciones. Es normal. Pues de momento no tenemos ninguna más. ¿Nos animáis a alguna otra pregunta que tengáis para Nazaret? Pues esta era la última, Nazaret. Así que, Pues en muy bien, perfecto. principio, estoy esperando por si alguien más Por si alguien escribiese. se anima. Gabriel nos dice hola. Pues nada, en principio parece que Era no un tenemos saludo más. nada más, ¿no? Un saludo. Ah, no, mira, espera. ¿Qué diferencia hay entre la maruja pasada o en rama respecto a la manzanilla? Respecto a la manzanilla. Vale, perfecto. Bueno, pues la diferencia básicamente entre una manzanilla y una manzanilla en rama es esa, que se embotella directamente de la bota. Le llamamos manzanilla en rama
pasa directamente de la bota con todos los... no está tan filtrado, lógicamente, cuando se hace un proceso de embotellamiento más industrial, y en este caso se embotella directamente de la bota. Entonces todos los aromas que puedan proceder del velo de flor, de estas levaduras que os estaba hablando antes en la crianza biológica, van a venir en este tipo de manzanilla y son, la verdad, son muy apreciados. Son productos que prácticamente se embotellan, de hecho, muy pocas unidades, pero son productos que básicamente es como si estuvieras allí en la misma bodega probándolo. La verdad que la manzanilla en rama una de las bebidas así más apreciadas, ¿no? Sí. Pues nada, en principio no tenemos más preguntas. Si te parece hacernos un mini resumen de lo que crees que es más importante de lo que nos has contado o algo que quieras Pues destacar. sí, claro que sí. Hombre, yo para mí resumiría básicamente que son vinos únicos en el mundo, que son vinos muy especiales, que están poco valorados realmente para todo el proceso que tienen de tanto tiempo, ¿no? Y de elaboración. Son vinos muy artesanales, hay que cuidarlos mucho, hay que estar muy pendientes. Es muy importante también la climatología en este tipo de vinos, influye muchísimo las temperaturas, el sol, la lluvia, la tierra en la que se cultiva también es muy importante, la tierra albariza. Sobre todo después ya, básicamente, la forma tan especial que tienen de criarse, su crianza biológica, la crianza oxidativa, lo que aportan dentro de las cualidades organolépticas este velo de flor también, que yo destacaría como una de las cosas más significativas de este tipo de vino. El tema de la oxidación también, que después también nos va a ofrecer la gama tan distinta que hay de entre finos, manzanillas, que son vinos muy claritos, hasta los más oscuros, porque ya vienen con un proceso de oxidación dentro de su bota, el aporte de la madera, la importancia que tienen también las bodegas, la situación en la que se encuentran y cómo están construidas este tipo de bodegas. Y luego, por supuesto, el sistema dinámico de envejecimiento de criaderas y soleras, lo que es la mezcla de años, la mezcla de bota a bota, pues yo creo que eso más o menos es lo que resume por encima este tipo de vinos tan especiales, ¿no? Y tan desconocidos por otro lado. Pues gracias, mira, te voy a dar una última pregunta que nos ha entrado mientras nos hacías el resumen y es que ¿cuánto tiempo puede Vale. tener una botella una vez abierta? Pues muy bien, pues realmente en este vino y en la mayoría, yo soy partidaria de cuando se abre una botella de vino, consumirla lo antes posible. Es decir, no son desgraciadamente es verdad que estamos acostumbrados, sobre todo en hostelería, a vender este tipo de vinos por copas. Entonces, pues tú vendes una copa, luego a lo mejor, como no se consumen tanto, tardas 2 o 3 días en vender una siguiente copa. O sea, no les conviene. Lógicamente, los vinos finos y las manzanillas se van a estropear antes que los vinos que han tenido una oxidación o que son de crianza oxidativa, ¿no? Pero es verdad que no conviene tenerlo, sobre todo finos y manzanillas, no conviene tenerlo mucho tiempo abierto. Si tenemos un sistema de extracción de oxígeno en nuestras botellas para mantenerlos y perseverarlos también del oxígeno, pues mejor porque nos va a durar más tiempo, ¿vale? Pero no son vinos que puedan abrir y después dejarlos abiertos mucho tiempo para nada. En el caso de los olorosos, de los amontillados, de los palos cortados, es verdad que sí, van a aguantar más abiertos y a medida que son más dulces, más todavía, ¿no? La Pedro Jiménez o los moscateles, esos son vinos que sí es verdad que que pueden aguantarnos más tiempo abiertos, ¿vale? Pero finos manzanilla, cuanto antes mejor. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Nazaret, por tu tiempo y por la Pues explicación. muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Nada, y gracias a todos. Sabéis que esta sesión la estamos grabando, la subiremos tanto la sesión grabada como la presentación que se ha utilizado a la web de Aula Abierta y la tendréis disponible pues, en unas horas en cuanto podamos subirla. Y nada, espero que hayáis disfrutado de la sesión y aquí estaremos de nuevo como cada día. Sabéis que a las 11 todos los días de lunes a viernes tenemos sesión de
con diferentes expertos y con contenidos, todos los contenidos que tenemos son para profesionales de hostelería y mañana tendremos a Arantxa Ortigosa y Miguel García Báez con el tema de delivery. Así que nada, pues desde aquí cuidaos mucho, cuidaos de vuestros negocios y nos vemos muy prontito en los bares. Así que Muy buen día bien. para todos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hasta mañana.